Bueno, entonces vamos a continuar hoy con la segunda parte que va a incluir este tema de las rutas antiguas de Marruecos y Andalucía. Nosotros habíamos quedado la última vez, ¿se acuerdan que llegamos al momento en el siglo VI después de Cristo, en el imperio, con el imperio sasánida persa, los filósofos griegos que huyen del fanatismo cristiano tienen que refugiarse en la corte de Cosroes, que es el emperador sasánida, un hombre muy culto que valora el saber que traen estos filósofos griegos, entre ellos muchos han debido cristianizarse. Comentamos que en lo que va a ser el proceso de traducción hay un grupo muy importante que son los cristianos nestorianos. Entonces estos cristianos nestorianos se refugian en la corte de Cosroes y allí empiezan un trabajo de traducción para salvar y recuperar ese saber griego clásico y helénico que se está perdiendo por el fanatismo cristiano. Entonces ellos empiezan a hacer traducciones del griego al siríaco, que es una lengua derivada del arameo, del griego al árabe y del griego al pahlavi, al persa, por lo que están allí en la zona. Entonces, bueno, ahí dejamos y hoy continuamos porque nosotros vamos a ver que ya cuando lleguemos a finales del siglo VI después de Cristo, aparece en Arabia un pastor solitario que ha recibido un mensaje divino que se lo da el arcángel San Gabriel. Y este mensaje divino le dice, le ordena que debe expandir una nueva religión que va a ser el Islam, el sometimiento a Alá, el Dios que nace en el desierto y cuyo profeta va a ser Mohammed o Mahoma, como se diría en español. Entonces, este pastor le envía un mensaje a Cosroes en la corte sasánida diciéndole que se entregue, que hay una nueva religión que llega y él debe entregarse y debe someterse a ella. Cuando esto sucede, pues Cosroes se ríe porque dice, ¿quién es este pastor desconocido por allá de una tribu perdida de Arabia? ¿Cómo me va a ordenar? Y resulta que este pastor es un gran místico que logra agrupar una cantidad de tribus de toda esta zona de Arabia y se congregan en torno a una nueva religión con un único Dios, es otra religión monoteísta que va a ser Alá. Y esta religión básicamente pues tendrá 5 preceptos fundamentales que son para entrar en la religión hay que someterse al designio divino de Alá a través de su profeta Mahoma. Deberá el creyente orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Debe solidarizarse con los pobres. Habrá ayuno, que es una manera justamente de sentir la sensación del hambre durante el día para reverenciar a Alá y al mismo tiempo sentir lo que es el hambre, ¿no? Y por último, la llegada, lo que es la peregrinación al Hajj en Arabia, donde está la Kaaba, que es esta piedra angular sagrada islámica alrededor de la cual pues los creyentes giran, creo que son 7 veces alrededor de ella. Entonces, cuando salen los jinetes, digamos, empieza la expansión de esta nueva religión, no solo al interior de Arabia, sino hacia afuera, hacia lo que es Siria. Inicialmente llegan a Siria a principios del siglo VII después de Cristo, luego van a seguir por el norte del África, van a llegar a Libia, a Túnez, a Marruecos, van a entrar a Jerusalén, ¿sí? Se toman Jerusalén, y por el otro lado, por el lado oriental, más oriental, van a expandirse hacia Irán, hacia Irak, y un siglo después van a subir hacia el Asia Central
y vamos a ver cómo un siglo después también van a llegar, a brincar, digamos, de Marruecos hacia el sur de España, a lo que será la región de Andalucía. Entonces, cuando se expande el Islam, vamos a ver cómo bebe de estos dos grandes imperios, el cristiano de Oriente. Acordémonos que el cristianismo se había dividido en dos. Una sede estaba en Roma y el Papa era su dignatario, y la otra sede estaba en Constantinopla, desde el momento que en el siglo IV después de Cristo Constantino instaura la religión cristiana de Oriente, lo que va a dar lugar a todo lo que es el desarrollo del imperio bizantino. Entonces, el Islam bebe de estas dos grandes imperios, que además se pelean permanentemente entre ellos por el dominio de todo el territorio, y el Islam logra realmente dominarlos. Entonces, vamos a ver que en esta dominación, ya como toda familia poderosa y rica, empieza la lucha por el poder. Y la lucha por el poder se expresa cuando en la tercera sucesión del profeta Mahoma, cuando él ya ha muerto, en la tercera sucesión se divide esta unidad islámica que se ha expandido, como hemos visto, y empieza la guerra entre primos, digamos, yo lo he llamado así, los primos sirios y los primos persas, para ver quién tiene poder de dominar religiosamente y económicamente pues toda esta zona. Entonces se da la lucha al interior de la gran familia clánica del profeta, y en esa lucha van a morir, digamos, ahí el Islam se divide en dos. Se divide entre los clanes, perdón, islámicos, que normalmente por tradición, es decir, por sunnah, se reunían para definir quién iba a ser el siguiente sucesor del profeta. Pero en esta vez surge un nuevo, digamos, otro primo, otro familiar muy cercano del profeta, que es Ali, quien es el esposo de su hija Fátima y su primo hermano. Y Ali establece que no, que la sucesión se debe dar por línea de consanguinidad. Y esto genera una lucha entre los que van a seguir la sunnah, sunitas, y los que van a seguir Ali, los chiitas, primos sirios contra primos persas. Y vamos a ver que en lo que era el califato sirio aparece también otro personaje, un tío que se llama Abbas, de donde surgirá lo que va a ser la corte abasí, que se va a instalar en Bagdad. Pero este tío Abbas se va a enfrentar contra un clan islámico en Siria, que es la familia Umayyad, de donde vendrá el nombre de los omeyas cuando entremos a la expansión del Islam en España. Entonces, se da una guerra entre el tío Abbas, entre la familia Umayyad, larga durante 4 años, hasta que, como vimos, va a ser asesinado Ali, esto ya había sucedido. Aquí el tío Abbas se acaba con la familia Umayyad, solamente queda un sobreviviente, que va a ser Abdelrahman, y Abdelrahman sale huyendo hacia Marruecos, y de Marruecos va a brincar a Córdoba, donde allí él va a crear un califato que va a ser uno de los califatos más extraordinarios por su grandeza científica, artística, arquitectónica, porque se van a fundir allí, justamente en este califato de Bagdad. Vamos a ver que allí van a llegar los traductores de la ciencia griega, ¿sí? Y van a hacer traducciones que van a permitir abrir el conocimiento, y estos traductores pues van a ser judíos, van a ser árabes, y van a venir los griegos nestorianos y muchos sabios griegos para poder hacer las traducciones de los textos griegos al árabe, y posteriormente veremos del árabe al latín. Entonces, simultáneamente,
vamos viendo que se van conformando poco a poco, hacia el siglo octavo después de Cristo, dos grandes califatos. El califato Omeya en Bagdad y el califato Abbasí en Bagdad. Allí se va a crear también un califato extraordinario. Estos son los califatos islámicos, los de verdad, los reales, los que la historia recuperará siempre. Y en Bagdad se crea un califato donde también se traslada la casa de la medicina que existía en el imperio sasánida, se traslada a Bagdad y allí se va a generar, se va a construir un observatorio astronómico, se va a crear una casa de la sabiduría, donde de nuevo las traducciones del griego al árabe, al siríaco, aquí se amplían, ¿sí? Y luego del árabe al latín, van generando el desarrollo de una ciencia árabe. Ya, digamos, habíamos visto que había un gran renacimiento cuando se expande el Islam y bebe del imperio cristiano de Oriente y bebe del imperio sasánida. Esto hace que cuando lleguen las traducciones ya existe un renacimiento islámico que se va a potenciar con las traducciones. Entonces vamos a ver que hay un califato omeya a partir del siglo octavo que va a durar hasta el 11 después de Cristo, un califato abbasí en Bagdad que va a durar también del siglo octavo al siglo 11 también, y posteriormente en el siglo, un poco más tarde, un siglo después, se consolida un califato en el Cairo, ¿sí? Donde los fatimíes y los ismaelíes van a generar también un proceso de desarrollo del conocimiento y de traducciones. Entonces, como ustedes ven, nosotros nos vamos a centrar justamente en este periodo, del octavo al 11 después de Cristo, porque ahí es donde vamos a ver lo que fue realmente en ese momento el esplendor de la ciencia árabe, del arte árabe, que generó unos hombres universales que eran básicamente eran científicos que dominaban cinco ciencias: matemáticos, filósofos, astrónomos, geólogos, médicos. El desarrollo de la medicina árabe y judía en ese momento es importantísima. En fin, eso lo iremos viendo en su debido momento y con mucho más detalle, pero simplemente hoy estoy presentándoles justamente lo que veremos y por qué lo veremos. Y vamos a cerrar finalmente cuando bajen en el siglo XI, por qué se acaban con el califato, por qué se acaba con este califato omeya, que ya hacia el siglo XI, con la entrada de Alfonso VI, ya Alfonso VI había logrado dominar, había logrado que la cristiandad dominara una gran parte de España, solo va a quedar el sur, al-Ándalus, como la llamaban los árabes, y como del lado de Bagdad, allí van a llegar unos personajes que se llaman los selyúcidas en el siglo XI, que vienen del Asia Central, de Turkmenistán, y que el líder que los dirigía era Selyuk, de ahí el nombre de selyúcidas, y cuando ellos bajen, ellos van a apoderarse de Bagdad, pero al ser unas tribus que se han convertido al Islam, el Islam que traen, pues es un Islam, digamos, muy fanático, muy del converso, de las tribus conversas, de esas tribus de Asia Central, que van a dar una versión bastante fanática del Corán. Y ahí vamos a ver un terrible cisma del cual vamos a hablar, que va a ser todos estos 4 siglos de herencia griega que permitieron que al-Andalus se potenciara como centro del conocimiento, y cómo estos selyúcidas van a través de un teólogo, que es al-Ghazali, van a hacer una lectura ortodoxa del Corán y van a empezar a perseguir a todos estos científicos, poetas, músicos que heredaban y habían bebido de todo el conocimiento griego.
Entonces, bueno, voy a dejar aquí y esta será la segunda etapa de lo que vamos a ver en estas rutas antiguas de Marruecos y Andalucía.